Nunca imaginé que después de recorrer más de 600 kilómetros desde Chiapas hasta Ciudad de México, la persona que buscaba me partiría el corazón sin siquiera mirarme a los ojos. Caminé por calles desconocidas, con la esperanza pegada al pecho como si fuera mi único abrigo. Llegué temblando, embarazada, sucia, con los pies hinchados y el alma rota, pero aún así, con la ilusión de volver a sentir sus brazos. Y lo encontré. Lo encontré abrazando a otra mujer, sonriendo como si jamás hubiese compartido su vida conmigo. Lo llamé con la poca voz que me quedaba. Lucho, dije. Él volteó como si no reconociera mi voz, como si yo no existiera en sus recuerdos. Su expresión cambió en segundos, del asombro al rechazo. Dalia, ¿qué haces aquí?, preguntó, casi como si le causara vergüenza. Le expliqué que estaba embarazada, que venía por él, que quería formar un hogar juntos. Pero sus ojos no brillaban como antes. Lo que dijo después aún retumba en mi cabeza como una pesadilla que no termina: es mi esposa. Ya formé una nueva vida aquí. Tú quedaste en el pasado. El frío de esa respuesta me quebró por dentro. La otra mujer me miraba confundida. Y yo no sabía si salir corriendo o suplicar por una explicación. Pero no hubo oportunidad para ninguna de las dos cosas. Lucho me dio la espalda y se fue. Así de fácil. Así de cruel. Me quedé ahí parada, en medio de la calle, mientras las lágrimas me nublaban la vista. Tenía tanto dolor que ni siquiera me di cuenta de que un carrito de frutas me había atropellado sin querer. Todo cayó al suelo. Las personas empezaron a mirarme, y solo pude decir: disculpe, señor. Lo siento mucho. Un hombre se agachó para ayudarme. Tenía ojos cansados pero sinceros. ¿Te encuentras bien?, preguntó. Intenté decir que sí, pero mis labios temblaban. Me miró con calma, sin juzgar. Dicen que es más fácil contarle tus problemas a un desconocido que a alguien cercano. Y ahí, sin saber por qué, le conté todo. Que había llegado a esta ciudad buscando una nueva vida, que mi esposo había hecho otra familia sin mí, que no tenía a dónde ir. No me interrumpió. Solo escuchó. Entonces me extendió una pequeña figura de madera, tallada a mano. Te lo obsequio. Para que recuerdes el valor que tienes como mujer. Lo que perdiste no era un hogar, era solo una mentira que ya no tiene espacio en tu futuro. Lo miré, sin palabras. Nadie me había dicho algo así antes. Era como si ese desconocido me hubiese leído el alma. Gracias, señor, susurré. Me llamo Alonso, dijo antes de marcharse. Y aunque fue solo un momento, me sentí un poco menos sola. Con el corazón aún golpeado, caminé sin rumbo. Encontré un refugio para mujeres cerca de la estación del Metro Hidalgo. Pedí ayuda. Les conté mi situación y, gracias a Dios, me dejaron pasar la noche. Una enfermera, Alejandra, me trató con amabilidad. Me tomó la presión, me dio agua, y me dijo que podía quedarme unos días. Esa noche dormí por primera vez en semanas con una manta sobre mí, y sin miedo de que algo peor pudiera pasarme. A la mañana siguiente, escuché su voz. Hermana, ¿estás despierta? Era Alejandra otra vez. Le agradecí todo lo que hizo. Por mí. Me explicó que había una doctora que podría verme, revisar al bebé y orientarme sobre qué paso seguir. Le pregunté si podía quedarme un tiempo más hasta conseguir algo, y me dijo que hablaría con la administración. No quería abusar, pero no tenía otro lugar a donde ir. Todo lo que conocía se quedó en Chiapas, y lo que creí que me esperaba en la capital, me había dado la espalda sin pensarlo dos veces. Alejandra regresó más tarde y me dijo que había una vacante temporal para ayudar en la cocina del refugio. Era poco, pero era algo. Acepté sin dudar. Cocinar era lo único que me hacía olvidar el dolor, aunque fuera por unas horas. Las otras mujeres me trataban bien, muchas de ellas con historias tan duras como la mía. No estaba sola, aunque mi alma aún sangraba. Cada vez que me miraba al espejo y veía mi vientre creciendo, me preguntaba cómo le explicaría a mi hijo que su padre lo rechazó antes de nacer. Esa misma tarde, mientras lavaba unos trastes, sentí que alguien me observaba. Desde la puerta del comedor. Era Alonso. El mismo hombre del día anterior. Llevaba una bolsa de pan dulce y un termo con café. Pensé que quizás necesitarías esto, dijo. No supe qué contestar.
¿Cómo sabía dónde encontrarme? Una de las enfermeras me mencionó que viniste aquí. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Esa fue la primera vez que sentí que alguien se preocupaba de verdad por mí, sin esperar nada a cambio. A veces, los extraños nos salvan más que los que decían amarnos. Esa mañana me desperté más fuerte. A pesar del dolor, del cansancio y del vacío que dejó Lucho, me sentí viva. Me vestí con la mejor ropa que tenía, que tampoco era gran cosa, y salí temprano a entregar los pedidos de la boutique. Una señora me había contratado para llevar encargos de ropita de bebé por toda la colonia Roma. No era mucho, pero me daba lo justo para pagar un cuarto diminuto y ahorrar unas monedas para el parto. Cada paso que daba, lo daba por mi hijo. No tenía otra motivación más grande que esa. Llegué a una casa grande, con un jardín bonito y una puerta blanca con campanilla. Toqué. Me abrió una mujer que sonrió apenas vio la caja en mis manos. ¿Ropita de bebé?, preguntó. Sí, señora, a nombre de Esther Gutiérrez. Me hizo pasar al vestíbulo. Es mi hermana, dijo. Justo estábamos celebrando que mi sobrina acaba de nacer. Me ofreció agua y conversamos unos minutos. Fue entonces que salió del pasillo un rostro conocido. Era Alonso. El mismo hombre del parque. El mismo que me regaló aquella figura de madera y me miró como nadie más lo hizo. Nuestros ojos se cruzaron y no supimos qué decir al principio. Qué gusto volver a verte, me dijo, con esa voz calmada que parecía comprenderlo todo sin explicaciones. Igualmente, doctor. Me explicó que era el hermano de Esther y que había pasado a visitarla con su cuñado y su sobrina. Parecían una familia feliz. Una parte de mí se sintió extraña. No celosa, pero sí desconectada. Como si yo estuviera parada afuera del cristal, mirando la vida que nunca tendría. Aún así, fue un momento bonito. Sentí que el destino me estaba dando una señal. Esa tarde, en la boutique, la dueña me llamó con una expresión incómoda. Dalia, ¿puedes venir un momento? La seguí. Nos alejamos un poco de los demás. Me miró con lástima. Mira. Me apena mucho, pero ya no podemos seguir trabajando contigo. Me quedé helada. ¿Pero por qué, señora? Trabajo igual que todos. Lo sé, Dalia. Eres excelente. Pero es por tu embarazo. No queremos ponerte en riesgo. La empresa no puede asumir una responsabilidad médica si te pasa algo. Me quedé sin palabras. No era justo. No estaba enferma. Solo estaba esperando un hijo. Le rogué, le juré que no causaría problemas. Pero su decisión ya estaba tomada. Me entregó un sobre con algo de dinero y me deseó suerte. Salí de ahí con los ojos húmedos y el corazón encogido. Sentía que cada vez que intentaba levantarme, el mundo encontraba la forma de empujarme otra vez. Caminé sin rumbo, apretando el sobre contra el pecho. En una esquina, vi a una mujer con su hija en brazos. Reían. La niña tenía un listón rosa en la cabeza. Me recordó que, aunque el mundo me cerrara puertas, yo aún tenía un motivo para resistir. Volví a mi cuartito en la colonia Doctores. Era apenas más grande que un closet. Tenía una camita, un ventilador ruidoso y una pequeña repisa con un par de cobijas. Me senté en el suelo y me puse a revisar lo que tenía: 3 mudas de ropa, unos pañales, una botella de agua, unas galletas y la figura de madera que Alonso me había dado. La tomé entre las manos. Tengo que resistir, hijo. Mamá no te va a fallar. Esa noche lloré en silencio. No por tristeza, sino para liberar lo que me ahogaba. Y cuando terminé, recé. Porque algo me decía que aún no todo estaba perdido. Al día siguiente, salí temprano a buscar trabajo. Toqué puertas, ofrecí ayuda, pregunté en tiendas, en fondas, en cafeterías. Algunas personas fueron amables, otras me ignoraron. A las 5 de la tarde, una mujer me pidió que la ayudara en su local de jugos. ¿Sabes pelar fruta?, me preguntó. Asentí sin dudar. Me dio un delantal y me puso a trabajar de inmediato. Es por día, sin contrato, pero si haces buen trabajo, puedes seguir viniendo. No era mucho, pero significaba comida para mi hijo. Trabajé con toda el alma,
como si cada naranja exprimida fuera una promesa de que todo estaría bien. Cuando salí del local, el cielo estaba anaranjado. Empezaba a refrescar. Caminé con calma, respirando profundamente. Pensé en Alonso. En sus palabras. En su mirada. No sabía por qué me marcaba tanto alguien a quien apenas conocía. Quizás porque no me pidió nada. Porque fue sincero. Porque me dio algo cuando nadie más me ofrecía ni un segundo de atención. En una banca del parque frente a mi callejón, me senté a descansar. Cerré los ojos unos segundos, y entonces lo escuché. Su voz. ¿Estás bien?, dijo. Abrí los ojos, y ahí estaba otra vez, Alonso. No supe si era coincidencia o destino, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de lo que venía. Mi hijo nació hace apenas 4 días. Fue un parto difícil, pero cuando escuché su llanto por primera vez, sentí que todo el dolor, todo el abandono, toda la angustia, había valido la pena. Lo miré y supe que ahora sí tenía un verdadero motivo para luchar. Salí del hospital con el envuelto en una manta azul cielo. Las enfermeras me dieron una pequeña bolsa con pañales y muestras de fórmula. Todo era prestado, pero yo sentía que caminaba con un tesoro en los brazos. Justo al cruzar la calle, escuché una voz que ya empezaba a reconocer con solo cerrar los ojos. Dalia, felicidades, ¿ya nació? Era Alonso. Le conté que acababan de darme el alta, que mi bebé estaba sano, que me sentía un poco débil pero feliz. Me miró con ternura. Me habló de su hermana Esther, pediatra en una clínica comunitaria. Me ofreció agendarme una cita gratuita para que revisaran a mi hijo. Es lo mínimo que puedo hacer por una madre tan valiente, me dijo. Yo solo pude sonreír, emocionada y agradecida. Nadie había hecho tanto por mí sin pedir nada a cambio. Sentí un nudo en la garganta. Lo único que pude decir fue, gracias. Doctor. De verdad. Él insistió en llevarme hasta el cuarto donde estaba viviendo. Dudé al principio, pero cuando vi su mirada sincera, supe que podía confiar. Subimos al coche, y durante el trayecto me preguntó por mis planes, si tenía algún apoyo familiar, si alguien más sabía del nacimiento. Le conté que estaba sola, completamente sola. Me escuchó en silencio, y al final solo dijo, pues. Ahora no lo estás. Y por primera vez desde que llegué a Ciudad de México, sentí que alguien estaba de mi lado. A la mañana siguiente, me presentó a su hermana Esther en la clínica. Era una mujer cálida, con voz suave y mirada fuerte. Revisó al bebé con cuidado, lo pesó, lo midió y luego sonrió. Tienes un niño fuerte, Dalia. Está perfecto. Me recetó unas vitaminas y me explicó que podía retirarlas sin costo. En la farmacia interna. Aquí ayudamos a las mamás que más lo necesitan. No supe qué decir. Solo tenía lágrimas en los ojos. Esther me abrazó. Eres más fuerte de lo que crees. No estás sola. Aquí siempre tendrás una mano amiga. Mientras salíamos del consultorio, todo parecía ir bien, hasta que la vi. Una mujer bajaba del coche frente a la clínica. Su rostro me heló la sangre. Era ella. La misma que vi junto a Lucho la noche en que me rechazó. La misma que sostenía a su hija mientras él me decía que había formado una nueva vida. Era la esposa de Luis. Me reconoció en ese instante. Frunció el ceño y preguntó con voz seca, ¿tú conoces a mi esposo Luis? No pude evitarlo. Se me quebró la voz. Sí, lo conozco. Todo explotó en segundos. Gritos. Preguntas. Negaciones. Luis llegó corriendo desde el fondo del pasillo. Amor, amor, déjame explicarte. Ella lo miraba con los ojos llenos de furia. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo te atreves a jugar a la familia feliz conmigo mientras le arruinabas la vida a esta pobre mujer? Yo no sabía dónde meterme. Solo quería desaparecer. Solo vine a escuchar la verdad, dijo ella, respirando con dificultad. Luis bajó la cabeza. Por fin, después de tantos meses, dijo lo que yo necesitaba oír. Dalia, perdóname. Perdóname por haberte dado la espalda cuando más me necesitabas. Me dio miedo. Miedo de perder lo que tengo con Esther. Miedo de destruir todo lo que construimos.
pero no es justo, ni para ti, ni para nuestro hijo. Yo lo miré, cargando al bebé en brazos. No había odio en mis ojos. Solo decepción. Todo lo que construiste, Luis, se basó en mentiras. Y todo lo falso, se cae tarde o temprano. La otra mujer, su esposa, guardó silencio un segundo. Y luego dijo, firme, Luis, haz lo único que puedes hacer. Vete. Y no vuelvas a buscarnos. Luis intentó acercarse. Yo retrocedí. Por favor, no destruyas más de lo que ya destruiste, le dije. Él solo asintió, cabizbajo, y se marchó sin mirar atrás. La clínica quedó en silencio por unos segundos. Yo apenas podía respirar. Esther, la esposa de Luis, me tomó del brazo. No tienes la culpa de nada. Él fue quien falló. Sentí el cuerpo temblar, pero no lloré. No más. Esa parte de mi historia ya se cerró. Alonso apareció por la puerta con su rostro lleno de preocupación. Al verme, se acercó y solo preguntó, ¿estás bien? Estoy mejor que nunca, le respondí, y esta vez, lo sentía de verdad. Vi a Luis irse. No dije nada más. No hacía falta. La mujer con la que había construido esa vida paralela, Esther, lo miró con tanto desprecio que incluso yo sentí lástima por él por un instante. Mi hija estará bien sin ti, Luis. Nunca. Pensé que ese fuera tu límite. Confiamos en ti y nos destruiste. Me miró con firmeza. No había ira en sus ojos, solo dolor. El dolor de una mujer traicionada, como yo. Alonso se apartó, observando todo con respetuoso silencio. Y allí, en ese momento, supe que el capítulo con Luis había terminado. Después de eso, Esther entró con el bebé en brazos. Tenía los ojos rojos, pero su postura era firme. Vi la misma fuerza que ella había estado intentando cultivar en mí. Alonso la siguió, respetando su espacio, como un hermano, como un apoyo. Me quedé sola en el pasillo unos minutos hasta que una enfermera vino a llamarme. Dalia, hay alguien en recepción que quiere hablar contigo. Pensé que era un malentendido, pero fui de todos modos. Era la directora del albergue donde me alojaba. Dalia, tenemos que hablar. Su tono no era amable. Ya no puedes quedarte en el albergue, dijo con el rostro abatido. El espacio está abarrotado y, bueno, se han roto algunas reglas. Tenemos que dar prioridad a otras madres. Intenté discutir. Pero no tengo a dónde ir, por favor. Me miró con lástima, pero no se acobardó. Tomé mis pocas cosas y a mi bebé y me fui. Fue como revivirlo todo. El rechazo, el abandono, el frío. Me senté en la entrada de la clínica. Abracé a mi hijo con fuerza. Prometí que no te dejaría desamparada, y no lo haré. De alguna manera, saldremos de esto. Minutos después, Alonso salió por la puerta principal. Me vio sentada con mis maletas improvisadas a mi lado y el bebé en brazos. ¿Te mandaron lejos? Negué con la cabeza. Suspiró. Al principio no dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado. Guardamos silencio un rato. Entonces dijo algo que me impactó: él no te merecía. Ni a ti, ni a este hermoso bebé. Pero la vida te dice que puedes hacer más. Que no tienes que conformarte con menos de lo que mereces. Me conmovió. No por tristeza, sino porque por fin sentí que alguien me veía. Alonso miró al suelo, pensativo. Sé que no es el mejor momento ni el lugar más apropiado, pero quería decirte algo. Esperé. Respiró hondo. Desde el primer momento que te vi, supe que había algo diferente en ti. Una fuerza. Una luz, incluso herida, incluso rota. Me quedé sin palabras. Ningún hombre me había hablado así. Siempre había sido suficientemente buena, útil o innecesaria. Pero nunca, nunca, luz. Sentí que se me calentaba la cara. Rió levemente. Lo siento. No quiero molestarte. Lo miré y sonreí. No me molesta. Simplemente no sé cómo reaccionar. Miró al frente y luego preguntó,
¿te gustaría tomar un café conmigo? Me sorprendió. Tú, yo, y este pequeño campeón. Reí por primera vez en días. ¿Café? Sí. Nada complicado. Pero, pensándolo bien, creo que será el mejor café de mi vida. Miré a mi hijo, que dormía plácidamente. Miré a Alonso, con sus ojos tranquilos y sinceros. Y dije, sí. Quiero, Alonso. Fuimos a una cafetería modesta, de esas que huelen a pan recién hecho y a café de verdad. Nos sentamos en una mesita en un rincón. Pidió 2 cafés y un panecillo. Me miró como quien contempla una puesta de sol, con paciencia. Compartimos nuestras historias a fragmentos, con pausas, silencios y miradas. Me contó cómo perdió a sus padres a temprana edad, cómo siempre se sintió responsable de Esther. Le hablé de Chiapas, de la época en que creía que amar significaba tolerarlo todo. Y en ese rinconcito de café caliente y palabras sencillas, comenzamos algo nuevo. Todavía no sé qué es, pero por primera vez, no sentí miedo, sentí esperanza. Esa tarde en la cafetería cambió algo dentro de mí. No fue el café, aunque estaba delicioso, ni el ambiente tranquilo. Fue sentirme escuchada. Fue la forma en la que Alonso me miraba, sin lástima, sin prisa, como si mi historia importara. De verdad. Hablamos por horas. El bebé dormía en su portabebé improvisado, y cada tanto, Alonso lo miraba con ternura, como si también le hablara en silencio. Fue entonces que comprendí algo que no me había atrevido a aceptar: el pasado ya no tenía espacio en mi vida. El dolor aún estaba ahí, sí, pero ya no mandaba. Cuando terminamos, Alonso me ofreció llevarme a un lugar seguro. ¿Podrías quedarte unos días en casa de mi tía? Vive sola en Coyoacán. Es una señora encantadora y le encantaría ayudarte. Dudé. Me sentía una carga, una intrusa. Pero luego recordé que no tenía a dónde ir y que ese niño merecía más que orgullo materno. Si no te incomoda, acepto. Nos fuimos esa misma noche. La tía de Alonso, doña Carmen, era justo como él dijo, cálida, directa y con una energía sorprendente para tener casi 70 años. Me recibió como si me conociera de toda la vida. Los días pasaron. Mientras ayudaba a doña Carmen con cosas sencillas en casa, Alonso seguía viniendo a vernos. Siempre traía algo: frutas, pañales, libros para mí. Una tarde trajo un osito de peluche y me dijo: lo vi y pensé que sería su primer amigo. Lo abracé sin poder evitarlo. No por el peluche. Por el gesto. Por todo. Mi corazón empezaba a abrirse otra vez, sin pedir permiso. Una noche, mientras veía a mi hijo dormir, me pregunté si estaba lista para volver a confiar. ¿Y si Alonso se cansaba? ¿Y si también desaparecía como los demás, pero no desapareció? Al contrario. Estuvo ahí cada día. Me llevó a entrevistas, me ayudó con trámites, incluso habló con una amiga suya para conseguirme un trabajo temporal como recepcionista en un pequeño centro comunitario. No era mucho, pero yo sentía que estaba recuperando el control. Esa sensación de ser útil, de construir algo con mis propias manos, era algo que no sentía desde hacía años. Cada vez que me miraba al espejo, veía a una mujer distinta. No la abandonada. No la rota. Una mujer que estaba sanando. Una noche, Alonso me invitó a una caminata por el Parque de los Viveros. El clima estaba fresco, y el aire olía a jacarandas. Caminábamos despacio, empujando el cochecito del bebé, cuando de pronto se detuvo. Dalia, ¿puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? La pregunta me descolocó. Me quedé en silencio por unos segundos. Antes no. Antes pensaba que quien fallaba una vez, fallaría siempre. Pero ahora creo que sí. Que hay personas que llegan en el momento exacto para sanar todo lo que otros rompieron. Él sonrió. Entonces, ¿podemos seguir tomándonos cafés? Tú, yo y este pequeñito. Reí. Mientras no traigas galletas de avena otra vez. Él se rió también. Fue una risa sincera, de esas que se sienten en el pecho. Seguimos caminando, sin necesidad de más palabras. Ya no necesitaba explicarle mi historia.
Él ya la conocía, y aún así, decidió quedarse. Y yo, por primera vez, no tenía miedo de que alguien me viera por completo. Al llegar a casa de doña Carmen, ya era noche. Ella nos esperaba con chocolate caliente y pan dulce. Mientras cenábamos, Alonso recibió una llamada. Se alejó para hablar, y aunque intentaba disimular, su rostro cambió. Cuando colgó, le pregunté si todo estaba bien. Era Esther. Algo pasó en la clínica, creo que Luis fue a buscarla. El corazón me dio un vuelco. ¿A buscarla para qué? No lo sé, pero no suena bien. Voy a ir a verla mañana. No dije nada más. No quería que ese nombre volviera a perturbarme, pero algo dentro de mí me decía que ese capítulo no había terminado del todo. Esa noche no dormí bien. El bebé estaba inquieto, y yo no podía dejar de pensar en Esther. En lo que le había tocado vivir por culpa de él. Mismo hombre que me destrozó a mí. Sentí una mezcla de culpa y rabia. Pero sobre todo, preocupación. No sabía qué iba a pasar. Y aunque deseaba que Luis desapareciera para siempre, algo me decía que él no se rendiría tan fácil. Al día siguiente, cuando Alonso se fue, lo miré con miedo escondido en los ojos. No quería volver a perder lo poco que había logrado. Reconstruir, me quedé sentada en el borde de la cama, abrazando a mi hijo con fuerza. Algo me decía que lo peor aún no había pasado, pero esta vez, no me iba a quebrar. Desde que Alonso salió esa mañana, tuve un mal presentimiento. Algo dentro de mí no dejaba de dar vueltas. Mi bebé dormía, pero yo iba de un lado a otro en la casa de doña Carmen, como si esperara que algo estallara en cualquier momento. Intenté mantener la calma. Me preparé un té, doblé ropa, acomodé las cosas del niño. Pero nada funcionaba. Finalmente, me senté en la sala y respiré hondo. No puedes vivir con miedo, Dalia, me repetí. Pero la verdad es que aún no sabía cómo no tenerlo. Sobre todo cuando el pasado seguía apareciendo sin avisar. Alonso me llamó al mediodía. Me dijo que ya había llegado a la clínica y que Esther estaba bien, pero alterada. Luis había aparecido esa mañana, llorando, diciendo que quería ver a su hija. Que había cometido un error. Que merecía otra oportunidad. Según Alonso, Esther fue firme. No más mentiras, Luis. No más escenas. Mi hija no te necesita. Luis insistió. Dijo que quería conocer también al hijo que había tenido conmigo. Que tenía derecho. Cuando Alonso me contó eso, sentí que el mundo se detenía un segundo. ¿Con qué derecho ese hombre hablaba de derechos? No voy a permitir que se acerque a ustedes, dijo Alonso con voz firme al teléfono. Yo me encargo. Agradecí sus palabras, pero el miedo ya se había colado en mi cuerpo. Luis sabía dónde estaba la clínica. Sabía que yo había estado ahí. Si realmente quería encontrarme, no le costaría mucho. Empecé a pensar si debía irme, desaparecer otra vez, empezar de cero por tercera vez. Pero entonces miré a mi hijo. Y supe que ya no podía vivir huyendo. Ya no era solo mi historia. Era la de él también. Y yo tenía que ser valiente. Esa noche, Alonso regresó más tarde de lo habitual. Traía el rostro tenso, pero al verme, se suavizó. Me abrazó sin decir nada. Yo no pregunté más. Solo nos sentamos juntos en silencio, viendo al bebé dormir. Doña Carmen, desde la cocina, puso un disco de boleros. Era como si supiera que necesitábamos un respiro. Alonso me tomó de la mano. Dalia, no voy a permitir que nadie vuelva a hacerte daño. Ni a ti, ni a este niño. Te lo juro. Y lo creí. Por primera vez, lo creí de verdad. No porque necesitara creerlo, sino porque él lo decía con el alma. Los días siguientes fueron más tranquilos. Esther me llamó un par de veces para saber cómo estaba. Me dijo que Luis no había vuelto a aparecer. Que estaba buscando ayuda psicológica. No supe si creerlo o no, pero ya no me importaba tanto. Mi energía estaba puesta en construir esta nueva etapa. Conseguí ampliar mis horas en el centro comunitario. Empecé a aprender sobre computación básica. Me sentía útil, fuerte, enfocada.
Ya no era la misma mujer que llegó llorando a un parque buscando a un hombre que no la quiso. Una tarde, después del trabajo, Alonso me pasó a recoger. Me dijo que tenía una sorpresa. Caminamos por el centro de Coyoacán hasta llegar a un local pequeñito, con un letrero que decía, Luz de Esperanza, taller de costura. Era un espacio sencillo, con máquinas de coser, telas coloridas, y un par de mujeres trabajando. Mi prima lo dirige, me explicó Alonso. Buscan a alguien que les ayude con la recepción, y tú encajas perfecto. No pude contener las lágrimas. Era más que un trabajo. Era una oportunidad para crecer, para soñar. Al día siguiente comencé en el taller. Me recibieron con calidez. Me enseñaron lo básico, y en poco tiempo ya estaba ayudando a registrar pedidos y a organizar materiales. Cada día aprendía algo nuevo. Y aunque los recuerdos aún dolían, ya no eran cadenas. Empezaban a ser lecciones. Una mañana, mientras organizaba unas telas, recibí una llamada. Era de un número desconocido. Dudé, pero contesté. Una voz masculina, temblorosa, dijo mi nombre. Dalia, soy Luis. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No supe qué responder. Solo quiero verte una vez, dijo. No quiero problemas. Solo quiero conocer a mi hijo. Mi corazón latía con fuerza. No podía negar que tenía miedo. Pero también sabía que esta vez, no estaba sola. Colgué sin responder. Llamé a Alonso de inmediato. Le conté todo. Me dijo que me tranquilizara, que lo iba a manejar. Esa noche no pude dormir. No por temor, sino por rabia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando empezaba a recuperar mi paz? Algo dentro de mí me decía que ese hombre no había dicho su última palabra. Miré a mi hijo dormido, y susurré, no vas a crecer con miedo. Te lo prometo. Esa promesa era mía, y pensaba cumplirla cueste lo que cueste. Asterisco asterisco. Después de esa llamada, sentí que algo oscuro volvía a rodearme. Como si el pasado no quisiera soltarme del todo. Alonso me aseguró que no tenía de qué preocuparme, pero yo sentía que Luis no se iba a rendir. No ahora. No después de haber sido descubierto. Aún así, seguí con mi rutina. El taller me mantenía ocupada, mi hijo me llenaba el alma. Todo parecía en calma, hasta que una tarde, al salir, noté algo extraño. Un coche estacionado frente al local, con los vidrios polarizados. Lo vi 3 días seguidos. Siempre a la misma hora. Siempre en silencio. Y cada vez que intentaba acercarme, se iba. No le dije nada a Alonso al principio. No quería parecer paranoica. Pero la 4ª vez, sentí que ya no era coincidencia. Caminaba con mi bebé en brazos cuando escuché una voz detrás. Dalia. Me giré. Luis. Había bajado del auto. Su rostro era distinto. Más demacrado, ojeroso. Tenía el cabello desordenado y los ojos hundidos. No quiero hacerte daño, dijo. Solo quiero hablar. Instintivamente abracé más fuerte a mi hijo. Ya hablaste suficiente cuando me dejaste en la calle embarazada. Él bajó la cabeza. Lo sé. Y no merezco que me escuches. Pero hay algo que necesitas saber. Mi cuerpo se tensó. No quiero saber nada más de ti, Luis. Pero entonces. Él dijo algo que me detuvo en seco. Esther no es quien crees. No es solo mi esposa. Hay cosas que tú no sabes, cosas que te han ocultado. Me quedé congelada. ¿Qué estás diciendo? Él miró a su alrededor, nervioso. Me están siguiendo. Tengo pruebas, pero necesito protección. No me crees, lo sé. Pero este niño está en peligro. No por mí. Por lo que otros hicieron. En ese momento, Alonso apareció. Corrió hacia mí y se puso entre Luis y yo. Aléjate de ella. Luis levantó las manos. Solo vine a advertirle. Después me voy. Alonso lo empujó. Te dije que no te acercaras más. Luis solo lo miró y susurró, cuiden al niño. Luego subió al coche y se fue. Alonso. Me abrazó.
Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me explotaría el pecho. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué pruebas? ¿Qué ocultaba Esther? Alonso estaba tan confundido como yo. Mi hermana no te haría daño, Dalia. Jamás. Pero su rostro mostraba una duda que nunca le había visto antes. Esa noche, no pude dormir. Tenía el teléfono de Luis guardado desde su última llamada. Contra todo instinto, le escribí, ¿qué pruebas tienes? Me respondió casi de inmediato. Te las dejo en un sobre. Mañana, detrás de la iglesia de San Juan, al mediodía. No puedo quedarme. Solo tómalas y vete. Al día siguiente, fui sola. No le conté a nadie, ni siquiera a Alonso. Sentía que había algo más grande detrás de todo esto. Esperé unos minutos y encontré el sobre escondido detrás de una columna. Lo tomé con manos temblorosas y me fui corriendo con mi bebé. Al llegar a casa, abrí el sobre. Dentro había fotos, copias de correos electrónicos y una carta escrita a mano. La leí con el corazón en la garganta. Luis explicaba que Esther había estado involucrada en adopciones irregulares años atrás, cuando trabajaba en otra clínica en el Estado de México. Que él había descubierto parte de eso y que ella había hecho todo lo posible por borrar su rastro. Que su relación había empezado como parte de un encubrimiento, y que después, simplemente, se había dejado llevar. No podía creerlo. ¿Qué estaba leyendo? Entre los documentos había fotos de niños. Nombres. Registros falsos. Una de las hojas mostraba una lista con nombres de madres jóvenes, en situación vulnerable. Una de esas fichas tenía mi nombre. Mi nombre. ¿Qué es esto? Susurré. Mi vista se nubló. ¿Habían intentado separarme de mi hijo? ¿Era esa la verdadera razón por la que me ayudaron en la clínica tan fácilmente? ¿Estaba todo planeado desde el inicio? Me temblaban las piernas. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No sabía en quién confiar. Esa noche, Alonso vino a verme. Le mostré todo. Lo leyó en silencio. Su rostro cambiaba con cada línea. No puede ser, esto no puede ser verdad. Pero en sus ojos ya no había certeza. Solo miedo. Miedo de que todo lo que creía sobre su hermana se viniera abajo. Dalia, yo no sabía nada, te lo juro. Lo abracé. No te culpo, Alonso. Pero necesitamos saber la verdad. Alguien había jugado con mi vida. Y ahora, con la de mi hijo. No podía permitirlo. Ya no. Esta vez, iba a llegar hasta el fondo. Aunque doliera, a la mañana siguiente, fui a la clínica, pero Esther ya no estaba, había desaparecido, pero esta vez, no me iba a quebrar. Cuando llegué a la clínica y supe que Esther no estaba, algo dentro de mí se rompió. No había dejado aviso. Nadie sabía a dónde había ido. Su consultorio estaba vacío. Sus pertenencias, desaparecidas. Pregunté, supliqué, exigí, pero todos me dieron la misma respuesta: renunció esta mañana. No dejó explicación. Alonso fue el único que no lo creyó. Mi hermana no huiría. Tiene que haber una razón. Pero yo sabía lo que había visto en esos papeles. Ella no era quien todos pensaban. Y aunque me doliera, había estado demasiado cerca de llevarse a mi hijo. Esa tarde, volví a revisar el sobre con documentos. Entre las copias, había un número de teléfono marcado varias veces, un tal doctor Escobar. Busqué en internet. Era un ginecólogo retirado, que había trabajado en la misma clínica del Estado de México donde Esther estuvo hace años. Decidí llamarlo. Al principio dudó en hablar, pero cuando mencioné mi nombre y el de Esther, guardó silencio. No puedo decir mucho. Solo que, algunas madres como tú, nunca supieron la verdad completa. Le rogué. Le lloré. Y finalmente accedió a verme al día siguiente. Alonso me acompañó. Fuimos a una casa en Tlalpan, donde el doctor Escobar nos recibió con manos temblorosas. No puedo vivir con este peso más, dijo. Y entonces lo soltó todo. Hace 7 años, Esther y otros médicos trabajaban con una asociación que supuestamente rescataba bebés de madres en condiciones vulnerables. Pero en realidad,
Seleccionaban mujeres solas, sin apoyo, y las convencían de entregar a sus hijos en adopción, a veces sin el consentimiento real. Era ilegal, sí, pero parecía humanitario, hasta que todo se salió de control, confesó, entre lágrimas. El doctor nos entregó una última carpeta. Era un registro interno. Y ahí estaba, mi nombre, tachado, con una nota al lado. Caso cancelado por riesgo emocional. Esa nota la había hecho Alonso. Él mismo había frenado el proceso, sin saber. En su momento, solo había sentido que no era correcto. Lo leí, sí, pero no entendí que se trataba de ti, Dalia, hasta ahora. Supe entonces que Alonso había sido mi ángel sin saberlo. Si él no hubiera intervenido, mi hijo podría haber desaparecido, como otros. Antes que él, salimos de esa casa en silencio. El aire estaba espeso. En el coche, Alonso me tomó de la mano. Lo siento por todo, por no haber visto a tiempo quién era mi hermana. Lo miré. Tú no tienes que cargar con eso. Tú me salvaste. Y era verdad. En medio de tanta oscuridad, él fue la luz. Esa noche, llamé a Luis. Le agradecí por entregarme los documentos. Él solo respondió, haz lo correcto con eso, Dalia. Y colgó. Nunca supe más de él. Alonso entregó las pruebas a las autoridades. El caso se reabrió. Esther fue buscada, pero hasta hoy, sigue desaparecida. Pasaron semanas. Luego meses. La vida volvió a encontrar su ritmo, pero ya no éramos los mismos. Yo conseguí un contrato fijo en el taller de costura. Mi hijo crece sano y fuerte, rodeado de amor. Alonso y yo, seguimos juntos. No como una historia de cuento, sino como dos sobrevivientes que eligieron amarse sin condiciones. Nunca me pidió explicaciones. Solo estuvo. Y eso, para mí, lo fue todo. A veces, en la madrugada, lo miro dormir con el bebé en brazos. Y pienso que, después de tanto dolor, finalmente, encontré mi lugar. Nunca olvidaré lo que viví. Cada lágrima, cada noche en la calle, cada traición. Pero también recordaré a quienes me tendieron la mano. A Alonso. A doña Carmen. A las mujeres del taller. A los desconocidos que me vieron y no me juzgaron. Porque fueron ellos los que me enseñaron que no todo en este mundo es pérdida. Que incluso cuando todo parece roto, aún se puede empezar. A mi hijo, algún día, le contaré todo. No para que odie, sino para que valore. Para que entienda que su madre luchó hasta el final, y que lo volvería a hacer 1000 veces, porque al final, no fue la ciudad, ni el amor, ni la justicia lo que me salvó, fui yo.